Anemia. Como definición tenemos que es la disminución de la concentración de hemoglobina por debajo de los límites aceptados como normales. Tenemos variables según la edad, el sexo y condiciones del medio ambiente, que se acompaña de un descenso de hematocrito y casi siempre el número de glóbulos rojos. Los valores normales según la OMS tenemos que en los hombres es menos de 13 gramos por decilitro, en las mujeres menos de 12 gramos por decilitro y en las embarazadas menos de 11 gramos por decilitro. Las causas comunes de la anemia tenemos en adultos y niños. En los adultos, la ferropenia, enfermedad crónica, insuficiencia renal cardíaca, deficiencia de folatos o vitamina B12, aplasia. En los niños, ferropenia, inflamación aguda, talasemia y leucemias. Se clasifica en la clasificación tenemos morfológica y funcional. En la morfológica, los índices eritrocitarios, anemia macrocítica, anemia microcítica y anemia macrocítica. Y la clasificación funcional es la regenerativa y regenerativa. Clasificación según la severidad de la anemia. Puede ser leve, con hemoglobina mayor de 10 gramos por decilitro, moderada entre 8 y 10 gramos por decilitro y grave menor de 8 gramos por decilitro. Las causas de la anemia son pérdida de sangre, falta de producción de glóbulos rojos, aumento de la velocidad de la destrucción de los glóbulos rojos. El eritrocito es un disco bicóncavo, el cual posee una depresión central, está desprovisto de organelos. Su misión fundamental es transportar y proteger a la hemoglobina para que pueda realizar su función respiratoria. Entre los factores que modifican la hemoglobina tenemos el sexo, la edad, embarazo, la insuficiencia cardíaca y otros estados edematosos, posición y horario, grandes fumadores y la altura. Adaptación durante la anemia. Aumento de flujo de sangre oxigenada, aumenta la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco, aumenta la velocidad de circulación, aumenta preferencialmente el flujo sanguíneo a otros órganos. Aumenta en utilización de oxígeno por tejidos, la disminución de la afinidad de oxígeno por hemoglobina en los tejidos. Las características clínicas. Manifestaciones generales, astenia, anorexia, disnea del esfuerzo. Manifestaciones cutáneas, palidez de piel y mucosas. Manifestaciones cardiovasculares, taquicardia, soplo sistólico funcional. Manifestaciones neurológicas, trastornos visuales, cefalea, alteraciones de la conducta. Y otras manifestaciones, amenorrea, trastornos digestivos. Dentro del diagnóstico, índices corpusculares, volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media, concentración de hemoglobina corpuscular media. El volumen corpuscular medio representa la media del tamaño de los hematíes. Es fiable cuando la población eritrocitaria es homogénea. El estudio de la homogeneidad de los hematíes se realiza mediante la amplitud de distribución eritrocitaria. El valor normal es de 12 a 14.5%. Cuando está alterada, especialmente es útil recurrir al examen de sangre periférica. Recuento de reticulocitos. Los reticulocitos son hematíes recién liberados que contienen residuos de ARN. Los niveles normales de reticulocitos oscilan entre 0.5 y 1.5 por 100 hematíes examinados. En anemias severas, los reticulocitos pueden estar sobreestimados. Para corregirlos se emplea la siguiente fórmula: reticulocitos por eritrocitos dividido para 45. Extensión de sangre periférica. Sirve para ver la morfología de los hematíes: anisocitosis, eliptosis, esfericitos, células falciformes, diacrocitos, esquinocitos, células diana frecuentes en talasemias. Otros estudios. En función de los resultados de dichos estudios se realizarán de una manera más dirigida otras determinaciones como saturación de transferrina, ferritina, vitamina B12, ácido fólico,
hemoglobinuria, prueba de COMS, perfil tiroideo, test de función hepática y examen de médula ósea. Enfoque de las anemias. Anemia microcítica. Anemia ferropénica. Es una disminución en el número de los glóbulos rojos ocasionada por un déficit de hierro. Los niveles de hemoglobina y del hematocrito caen por debajo de lo normal. Diagnóstico diferencial. Existen otras microcitosis no ferropénicas, de las cuales las más importantes son las asociadas a rasgo talasémico. En este caso, el ADE es normal, mientras que en la anemia ferropénica el ADE está aumentado. Metabolismo del hierro. Contenido corporal del hierro de 2 a 6 gramos. Comportamiento funcional. Hemoglobina, mioglobina y enzimas con hierro. Almacenamiento. Hemosiderina, ferritina. El transporte, la transferrina, la absorción, hierro no hemo y hierro hemo. Dentro de la etiología, la disminución de la ingesta de hierro se produce por mal absorción a consecuencia de aclorhidria gástrica, aumento de las pérdidas de hierro, pérdidas ginecológicas, pérdidas digestivas, pérdidas debido a causas no digestivas. Aumento de las demandas por situaciones fisiológicas, embarazo, lactancia, crecimiento, por situaciones no fisiológicas, déficit de vitamina B12, síndrome mieloproliferativos y tratamiento con eritropoyetina. Anemia ferropénica, signos y síntomas: cansancio, irritabilidad, pérdida de la concentración, dificultad para tragar alimentos, palidez, queilosis, coiloniquia. Tipos de diagnósticos de laboratorio: determinación de la concentración sérica de ferritina o ferritinemia, tinción de PERLS de la aspiración de la médula ósea. Tratamiento: terapia oral con hierro, tratamiento de elección, dosis de administración, reacciones adversas, fracaso del tratamiento oral. Terapia parenteral con hierro, tratamiento alternativo, vía intramuscular, intravenosa y efectos secundarios. Anemias normocíticas, hiporegenerativa. Anemia plástica. Esta ocurre cuando la médula ósea produce muy poca cantidad de los 3 tipos de células sanguíneas: glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Una cantidad reducida de glóbulos rojos provoca disminución de la hemoglobina. Una cantidad reducida de glóbulos blancos vuelve al paciente susceptible a las infecciones, y una cantidad reducida de plaquetas puede hacer que la sangre no coagule adecuadamente. Anemia aplásica, fisiopatología. De la célula madre va una agresión ambiental, las células madres alternativas genéticamente, expresión de los antígenos nuevos, respuesta de las células T, menor capacidad de proliferación y diferenciación, que va a dar una aplasia medular. ¿Cuáles son las clasificaciones de las anemias según sus causas? Adquirida, secundaria, radiación, fármacos y agentes químicos, virus, enfermedades inmunitarias, hemoglobinuria, embarazo, idiopática, hereditaria, anemia de Fanconi, disqueratosis congénita. Anemia aplásica, los signos y síntomas: hemorragias, lasitud, debilidad, palidez, disnea. A la exploración física debemos ver petequias, equimosis, hemorragias retinianas, adenopatías, esplenomegalia, manchas café como leche y baja estatura. Anemias mieloptísicas, fibrosis medular secundaria. Es una reacción a la invasión de la médula por células tumorales. También aparecen en las infecciones por microbacterias, hongos y VIH. También aparece como secuela tardía de la radioterapia. Dentro de la fisiopatología tenemos que comprende 3 manifestaciones características. La mielofibrosis, la médula es transformada por el tejido fibroso. La metaplasia mieloide, la médula ósea es reemplazada por tejido fibroso y la sangre se produce en órganos tales como el hígado y el vaso. En vez de que la médula ósea, el agrandamiento del vaso y anemia evolutiva.
y tenemos también la eritropoyesis ineficaz. La causa de producción de factores de crecimiento que ha escapado a su regulación normal. Las células productoras de eritrocitos se localizarán en zonas no hematopoyéticas y se deslizarán de los procesos equilibrados de la proliferación y diferenciación de las células madre. Es característica pancitopenia, reducción en el número de GR y GB de la sangre, así como plaquetas, a pesar de que el número altísimo de células progenitoras hematopoyéticas que circulan en la sangre. Predomina la anemia normocítica y normocrómica. En el frotis, la leucoeritroblastosis, que es la presencia simultánea en la sangre de elementos inmaduros eritroides y mieloides, que se acompaña de la anemia y la afectación de la médula ósea, es característica. Suele haber leucocitosis con aparición de mielocitos, promielocitos y mieloblastos circulantes, plaquetas gigantes abundantes. Mielodisplasias, caracterizadas por citopenias, deficiencia de algún elemento celular de la sangre, propia de las personas de edad avanzada, radiación con benceno, efecto tóxico tardío del tratamiento antineoplásico. Es un trastorno clonal de la célula madre hematopoyética que provoca una alteración de la proliferación y diferenciación celular. Los síntomas son cansancio, debilidad, disnea, palidez. Pacientes asintomáticos, estos son descubiertos casualmente en un análisis sistémico de sangre. El 20% hay esplenomegalia. La anemia regenerativa. Dentro de esta tenemos la anemia posthemorrágica. Las causas: traumatismos como son fracturas o rotura de órganos, rotura de varices o fágicos, úlceras gástricas o duodenales, entre otras. Dentro de los hallazgos de laboratorio encontramos descenso de la cifra de hemoglobina y hematocrito, aumento de los reticulocitos con un pico máximo a los 7 o 10 días. A veces puede observarse eritroblastos en sangre. Signos y síntomas de pérdida de sangre. Tenemos el volumen de la pérdida es menor a 100, los síntomas inquietud y reacción vagal. En un 20 y un 30% tenemos la pérdida de sangre de 100 a 1500, el paciente va a tener ansiedad, disnea de esfuerzo y también hipotensión o taquicardia. En el 30 o 40% el volumen de pérdida es de 1500 a 2000 mililitros. Se va a presentar síncope, hipotensión, taquicardia en reposo. Y menos del 40%, el volumen de pérdida total va a ser mayor a 2000 mililitros. Vamos a tener confusión, disnea, choque. Anemia hemolítica. Es el aumento de la destrucción de eritrocitos que produce incapacidad de la médula ósea para compensar la hemólisis. Se clasifica en clínica, etiológica y patológica. La clínica están las agudas y crónicas, la etiológica las heredadas o adquiridas, la patogénica la intrínseca y extrínseca. Las causas intrínsecas de la hemólisis. Tenemos la alteración de las proteínas de la citoesqueleto estructural. El 50% tenemos un déficit de la espectrina y anicrina. El 25% tenemos un déficit de la proteína 3. El 25% tenemos un déficit de la beta-espectrina y alfa-espectrina. La anemia falciforme. Tenemos la anemia drepanocítica. Anormalidad molecular, hemoglobina, rigidez de la membrana del eritrocito, viscosidad de sangre, deshidratación de potasio y calcio en el eritrocito. Tenemos los eritrocitos pierden la flexibilidad necesaria para atravesar los capilares pequeños que provocan la membrana de eritrocitos, se alteran, se adhieren en el endotelio de las médulas finas. Eso produce vasoconclusión macrovascular y una hemólisis prematura. Tenemos las manifestaciones clínicas, aparecen a los 6 meses de edad. La anemia, una hemoglobina del 18-30% que tiene una crisis de la enfermedad provocando crisis dolorosas o vasoclusivas, crisis megaloblásticas, crisis de hipersecuestración, crisis hemolíticas. El daño a los órganos tenemos en los huesos, va a provocar crisis dolorosas, necrosis aséptica, propensación a la osteomielitis, síndrome de la mano y del pie. En el sistema genitourinario tenemos isostenuria, insuficiencia renal progresiva, priapismo. En el sistema cardiovascular vamos a encontrar taquicardia, cardiomegalia y soplos, infarto pulmonar, síndrome torácico agudo. En el vaso e hígado va a provocar vaso palpable en la niñez
y desaparece con la pubertad. En el sistema nervioso tenemos complicaciones neurológicas relacionadas con fenómenos trombóticos, en los ojos oclusión de los vasos de la retina, provocando hemorragia, neovascularización, desprendimiento y ceguera. Úlceras crónicas de las extremidades inferiores. En el embarazo, mínimas posibilidades de embarazo, complicaciones tenemos la pielonefritis, infartos pulmonares, hemorragias perinatales, parto prematuro y muerte fetal. Las anemias hemolíticas autoinmunes. Por aumento de anticuerpos calientes tenemos la primaria y secundaria, tenemos síndromes linfoproliferativos, por autoanticuerpos fríos tenemos primaria igual secundaria, provocando síndromes linfoproliferativos de infecciones. La hemoglobinuria proxitística por frío asociada con la sífilis, hemoglobinuria proxitística nocturna produce anemia. Las anemias por fragmentación mecánica. La anemia hemolítica cardíaca asociada a la inserción de válvulas cardíacas. La hemoglobinuria de la marcha. En los deportistas existe una hemólisis a nivel del talón. La anemia hemolítica microangiopática está asociada con el síndrome hemolítico urémico y asociada a la púrpura trombótica. Tenemos la anemia macrocítica, megaloblástica, no megaloblástica. La anemia megaloblástica. Tenemos que son aquellas anemias causadas por una alteración de la maduración de los precursores de la serie roja, debido a una anomalía en la síntesis del ADN, provocando un déficit de vitamina B12 y un déficit de ácido fólico. La fisiopatogenia. En adultos es una enfermedad de origen autoinmune. En un 90% de los casos se asocia la presencia de anticuerpos. En un 50% de casos se asocia a los anticuerpos anti-F1 y existe una posible predisposición genética.